Muy buenos días. Bueno, Estamos sábado 23 de julio de 2022 desde el set del canal YouTube del Colegio Economista de Lima en su espacio Encuentro Económico para tratar el tema de presupuesto público, inversión pública y el impacto en la economía peruana, ¿no? Y analizar algunas cifras, por lo menos del primer semestre, por cuanto ya se cuenta con algunos reportes, tanto del MEF como también de COMEX, que ha emitido una publicación en cuanto a la eficacia del gasto público y lo más importante, un análisis no solo económico, sino del impacto que tiene sobre lo que percibe la población, ¿no? De a pie, de lo que está pasando en el país. En primer lugar, me complace presentar a nuestro colega economista Celso Navarro Jordán, licenciado en Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, funcionario de la Contraloría General de la República del Perú, con especialidad en presupuesto, inversión pública. Cuenta con una maestría en economía, con mención en finanzas, ¿no? Máster en gerencia pública por la EUSIN. También tiene participación en una serie de seminarios internacionales, ¿no? Estudios de posgrado. En cuanto a eventos internacionales, ha estado en Panamá 2007, Santo Domingo 2009, Montevideo 2013, Buenos Aires 2015, Asunción 2018 y Guatemala 2019, ¿no? También ha estado participando en un curso internacional sobre paradigmas del desarrollo y perspectivas del capitalismo del siglo XXI y en la Universidad Autónoma de México también, ¿no? Sobre herramientas de análisis de inteligencia estratégica para la gestión pública 2020 y auditoría de desempeño 2020-2021. Ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? También ha trabajado en la división de presupuesto del MEF en el periodo 77 a 83, subdirector de presupuesto, director de planeamiento sectorial, y una serie de cargos, ¿no? Públicos en la que sí vamos a poder enriquecer no solamente la evaluación y la percepción que se tiene sobre el tema público, sino que alternativas se pueden ir construyendo, no solo para mejorar la calidad del gasto público, porque tenemos que ser conscientes que no se mide esa calidad del gasto a la fecha, no tenemos una institución que haya establecido una metodología y un cumplimiento del mismo en las tres instancias de gobierno. Tanto yo creo que va a ser sumamente fructífero este conversatorio y esta participación de Celso Navarro, ¿no? Creo que nos va a faltar, creo, tiempo, pero dar un inicio por parte del Colegio Económico de Lima de esa reflexión también las estrategias que debe seguir en el futuro el Estado en su conjunto. Por otra parte, también me complace presentar a la licenciada Susan Jara, eh, por cuanto ella representa a una institución Globapec, que es una institución, no solo porque tenemos una alianza estratégica, sino que está abocada a mejorar el recurso humano en el país, ¿no? A través de una serie de cursos de especialización, diplomados, tiene alianzas estratégicas con universidades en el extranjero, y también creo que es importante cómo de esa perspectiva que tienen las instituciones abocadas al mejoramiento del recurso humano puede contribuir también a esa mejor performance de la gestión pública. No antes de darle pase a Celso un poco en esta primera ronda, quería analizar una preocupación que tenemos, no solo por la situación que se viene ya agravando cada día, y lo dijimos como Colegio Economista de Lima el año pasado, de que estábamos en un contexto internacional desfavorable, ¿no? No solo para el Perú, sino para América Latina. En primer lugar, ya se veía un contexto de efecto inflacionario a nivel internacional, ¿no? Producto de una serie de factores, entre ellos
el tema energético, el aumento del petróleo, del precio del petróleo, de los combustibles. Por otra parte, también se ha agravado la situación internacional y ha afectado a la economía, incluso con una crisis alimentaria. Entre ellos, en estos factores, la guerra o este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Por cuando tienen una gran importancia de algunos productos que tienen gran peso, ¿no? En la alimentación mundial, ¿no? De los países. En tercer lugar, también no estamos ajenos, ¿no? Al, a una situación de estancamiento económico a nivel internacional y las proyecciones no auspiciosas de crecimiento económico, por cuanto el Perú, con crecimientos que estén alrededor del 3% del PBI, no nos basta, en primer lugar, de poder ir cerrando brechas y generando un empleo de mayor calidad que sigue estando en agenda en los últimos 25 años, porque lo que se ha producido en el Perú es sobre todo un empleo precario, un empleo en condición de informalidad, ¿no? Y lo vemos las cifras, ¿no? Incluso agravado por el tema del COVID, hemos llegado incluso cercano al 80% de empleo informal, de una empleabilidad precaria que tiene el país. Y a su vez también tenemos una estructura productiva, económica, sumamente informal, ¿no? Que gran parte de las unidades económicas se encuentran en esa situación. Y la informalidad, pues, es un problema serio porque también permite estar en una línea en que puede pasar a lo ilícito, ¿no? Y lo vemos en otras realidades territoriales muy distintas a las que vivimos de la capital, como es pues la tal ilegal, la minería ilegal, que produce una serie de daños no solamente económicos, ambientales, sino también incluso sociales. Y para terminar esta primera parte, sí tenemos una preocupación en cuanto a que lo que se tiene registrado hasta junio del 2022, tenemos en cuanto a eficacia de gasto público, ¿no? Se ha gastado prácticamente cercano a 1.000 millones menos que lo que se hizo en el 2021, es decir, 970 millones de soles en cuanto a menor monto, ¿no? De ejecución de gasto público en el 2021, ¿no? Y si hablamos en porcentaje, solamente se tiene un avance en la ejecución presupuestal del 25%. Eso es lo que, digamos, se tiene en cuanto al gasto, ¿no? Público del gobierno, ¿no? Nacional, ¿no? Sin embargo, sí se ve una mayor ejecución eh, presupuestaria, quizá porque es un año sumamente ya de los gobiernos subnacionales de salida. Sabemos que es el último año de los gobiernos locales y regionales, por cuanto el próximo año se instalan nuevas administraciones, estamos en un año electoral también, para los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Sin embargo, en cuanto al promedio de gasto que se tiene, ¿no? Están por encima del 40%, 45%, ¿no? En promedio, en el gasto de gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y lo que sí, si bien cierto, se ha ido duplicando los presupuestos para lo que es ejecución en inversiones, sí nos preocupa, digamos que todavía no se encuentra ese ritmo de mayor eficiencia, eficacia en el gasto de la inversión, ¿no? En el país, siendo sumamente bajos, por decir, ¿no? Tomando como ejemplo 6 gobiernos regionales eh, que no superan la ejecución, ¿no? Por encima del 20%, ¿no? Como el caso de Huánuco 8.3, La Libertad 11.4
Ica 13.2%, Cajamarca 13.8%, Piura 16.2%, Ancash 19.6%, ¿no? Sin embargo, un poco que superan esos porcentajes a nivel de municipalidades. Un poco tomando esa introducción y algunos indicadores macroeconómicos como lo que anunció el BCR en que ya no teníamos esa proyección, ¿no?, de 3.4% que anunció en algún momento el MEF, ahora estamos en un 3.2 y posiblemente estaremos alrededor del 3% de crecimiento para el 2022 e incluso también se mantiene esa tendencia, esa proyección para el 2023. Tenemos problemas serios en cuanto al tema inflacionario, ¿no? De los últimos 6 meses. Esperemos que esa tendencia disminuya, ¿no? Hemos superado largamente el resultado meta de la inflación, ¿no? Y ojalá que a partir de este segundo semestre y el 2023 se vuelva a normalizar las tasas de inflación que hemos tenido en el pasado y también una mayor estabilidad del tipo cambiario, ¿no? Entonces, creo que en base a esa introducción, sí nos gustaría, Celso, cómo tú percibes un poco la tendencia de la ejecución presupuestaria, la inversión pública y cuáles serían un poco las recomendaciones o las estrategias, ¿no?, desde una óptica técnica, ¿no?, que deben tomar los distintos sectores, indudablemente con liderazgo y también con decisión política. Buenos días, Celso. Un gusto de que estés en este espacio del Colegio Economista de Lima. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. En cuanto a los temas que ha planteado, son muy importantes. Una de las primeras preguntas que me hacía cuando entré a trabajar en el sector público era, y que le hacía a mi jefe, jefe, le decía, yo percibo de que el enemigo está dentro del Estado, ¿no? O sea, ¿por qué no avanzamos más rápido? Sí, en realidad hemos cumplido 200 años, 200 años de vida republicana sin solucionar los problemas. Lo que nos indicaría es que los modelos económicos aplicados no son eficientes para los peruanos. Entonces, partiendo de allí, mi primera pregunta que siempre hago a los amigos ingenieros cuando voy a cursos de inversión es: ¿qué aporta el hecho de que tengamos esas fases en los procesos de formulación y ejecución de proyectos, ¿no? Que tengamos la preinversión? ¿Es mejor un proyecto que sigue todas las fases así en forma, eh, digamos, exclusiva? ¿Por qué no pensamos como sector privado y contratamos directamente, o sea, contratamos a través de la licitación, como dice la Constitución, con empresas que hagan todo el procedimiento, desde los estudios hasta la construcción, si es una infraestructura, ¿no? Entonces, hay esos temas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de 100 millones, estaríamos hablando de 5 millones los perfiles, es preinversión. Entonces, y yo lo veo más por el lado de generar empleo a veces, ¿no? El Estado no es muy eficiente porque no tiene especialistas, ¿no? ¿Quién revisa esos estudios, los perfiles, la prefactibilidad, la factibilidad? ¿Son especialistas? ¿Cuántos estudios han revisado? O quienes hacen las construcciones, ¿cuánta infraestructura han hecho con éxito? Yo creo que va por ese lado. O sea, el tema de capacitación, y esto me hacía referencia a un colega que dicta cursos de contrataciones, y él me decía: yo nunca he hecho un procedimiento de contratación, ¿no? O sea, lo que yo hago es aprenderme la ley, como absuelvo consultas, entonces de allí les voy dando alguna información.
pero yo nunca he hecho un procedimiento. Igual sucede con el tema presupuesto, ¿no? Si yo nunca hice un presupuesto, ¿cómo puedo asesorar? ¿Cómo puedo ayudar a hacer mejor? Aparte de eso, la informalidad y el tema de los valores, ¿no? A mí me enseñaron de niño que si yo tengo recursos que no son míos, debo respetarlos más. Debo hacer lo que me indicaron hacer con ese dinero, ¿no? Es diferente, me decían, si es tu dinero, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no es tuyo, tienes que respetarlo porque es ajeno, ¿no? Entonces, el tema valores también entra en esta situación de análisis presupuestario. Generalmente con los colegas economistas, ellos siempre me dicen, pero si el tema presupuesto es fácil, me dicen suma, resta, multiplicación, división y un poco de criterio. Cierto, en parte, pero el tema es la experiencia, porque el lenguaje presupuestario no es tan corriente, es decir, no se entiende fácilmente. En cierta forma, cuando yo dicto los cursos de presupuesto, algunos me dicen, profesor, usted está traduciendo lo que dice la ley o la directiva. No es tanto eso, sino que hay una jerga en presupuesto, tesorería, contabilidad, contrataciones. Entonces, hay que irse adecuando a ello, ¿no? Igual, todos los sistemas administrativos, siempre estuve tras un glosario, ¿no? Que sea común para todo el sector público, privado, incluso, y que sea válido para todos los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, es un tema para mí de especialistas. Si no tenemos especialistas, los proyectos no van a avanzar. No vamos a encontrar estudios que han cambiado los nombres y les han, como se dice vulgarmente, lo han chancado ahí sobre eso, ¿no? Entonces, hay esos temas. Igualmente, en el 2005 me preguntaban, ¿qué harías tú si no hay dinero para proyectos de inversión? Yo decía, pero yo veo una lista de miles de proyectos en la ley de presupuesto. O sea, ¿qué impacto tienen esos proyectos? ¿No? Si queremos desarrollar, tenemos que seleccionar proyectos de gran impacto que generen empleo permanente para la gente, porque ese es otro gran problema del sector público, el país en general, ¿no? Y considerar siempre que la actividad privada, la inversión privada es la más importante, es la que más empleo genera y sector público va coadyuvando, ¿no? Para brindar los servicios que debe brindar al Estado. Entonces yo le decía, ¿y por qué no hacemos un tren bala de Lima a Tacna, de Lima a Tumbes y otro de Lima a Iquitos, ¿no? Y gastemos bien el dinero. Entonces, en cada zona donde pase ese tren, se van a generar polos de desarrollo, que es lo que queremos todos los peruanos. Va a generar empleo permanente, ¿no? Es una gran necesidad para ir eliminando la informalidad. O sea, la informalidad no la vamos a eliminar con campañas, la vamos a eliminar generando empleo productivo, ¿no? Porque los que producen son muy pocos, sostienen todo el Estado, o sea, todo el aparato del Estado, ¿no? Todos esos millones que tiene el presupuesto salen del producto, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo va a suceder eso? El Estado tiene que sostenerse, tiene que ser pequeño, y para ser pequeño necesita especialistas. O sea, no puede seguir siendo el Estado parte del empleo para los partidos políticos, ¿no? No estoy contra los partidos, yo creo que los partidos deben existir para que la democracia funcione, pero no debe ser el presupuesto un medio para dar empleo a los amigos. En cuanto a los proyectos de inversión en sí, se requieren especialistas. Yo propondría, seguramente las regiones no van a estar de acuerdo porque ya se dio la ley, es que todos los recursos para inversión estén en un fondo rotatorio de inversiones. No estoy creando nada nuevo. Eso lo vi en los años 80, ¿no? De tal manera que todos aquellos proyectos que ya estén viables
se financien y no estemos perdiendo el tiempo en pequeños proyectitos que no tienen impacto, que no generan empleo productivo y nos estemos quejando que no crecemos, ¿no? En realidad, el Ministerio de Economía, con el Banco Central, a través del marco macroeconómico, nos están alentando, ¿no? Algunos colegas me dicen, no, nos está engañando. No, no, eso no es cierto. La labor del Ministerio de Economía, Banco Central, es generar buenas expectativas para que el inversionista pueda aplicar su dinero, ¿no? Con mayor seguridad. Hoy en día tenemos ese marco macroeconómico que a veces en el sector público no lo miramos mucho, más lo ven algunos privados, ¿no? Para ver cómo es que va a evolucionar la economía. Y la verdad es que esos son grandes indicadores, grandes deseos de que mejore la economía, pero no necesariamente va por ese camino, porque tenemos grandes problemas. Como decía, problemas especialistas. Tenemos especialistas en revisar esos estudios, los perfiles, ¿no? El caso de auditoría, por ejemplo, uno de los problemas que yo veía es que una empresa hace el perfil y la preinversión, prefactibilidad. Otra empresa hace factibilidad. Otra empresa hace el estudio definitivo. Otra empresa hace la construcción. ¿Qué puede salir? Un mostrito. ¿Quién es el responsable? ¿No? Y cuando se comienza a revisar los estudios se encuentran pues algunas sorpresas. Entonces, Sí, creo que es un tema de especialistas principalmente, ¿sí? sí, Celso, justo tomando un poco lo que nos has comentado en pocos minutos, en primer lugar, quisiera precisar en la presentación de nuestro colega economista Celso Eduardo Navarro Jordán. Él es miembro de la Orden del Colegio Economista de Lima con el registro CEL 02638. Me faltó precisar, Celso, que tú eres miembro de nuestra orden y en realidad nos complace y es más, de que el Colegio Economista de Lima tenga profesionales de la valía de tu persona. En segundo lugar, lo que has comentado es cierto y queríamos un poco hacerte llegar de algunos comentarios, ¿no? Sobre la inversión pública. Como bien tú has mencionado, creo que la inversión pública, una de las grandes debilidades que tiene el país es que la inversión pública de hace muchos años, a raíz de la desactivación del Instituto Nacional de Planificación y que debió de darse un proceso de mejorar quizás algunos puntos críticos o debilidades que tenía, ¿no? En su oportunidad el INP, lo desactivaron totalmente. Es decir, el país ha estado con un proceso más o menos de más de 30 años sin planificación. Y si bien cierto se creó ese plan, ¿no? Hace algunos años, y si precisamos fue a través del gobierno de Alejandro Toledo, pero que nunca funcionó. Hicieron una modificatoria de la ley, aparentemente crearon, ¿no? Cierta estructura mínima para cumplir con uno de los requisitos del TLC, pero CEPLAN sigue siendo una institución sumamente débil de segundo orden que no ha permitido establecer, ¿no? Un sistema de planificación no solamente articulada de todo el accionar público, sino lo más importante de que tiene que ver con la inversión pública y lo que tú has mencionado, Celso, la planificación con enfoque territorial, de aprovechar las potencialidades que tiene la diversidad de territorios que tiene el Perú, porque son distintas situaciones, distintos contextos, distintas potencialidades, y creo que no hemos olvidado de ello. Tomando como un ejemplo que tú has dicho, ¿cómo es posible que el Perú no haya desarrollado en los últimos 200 años una estructura, ¿no? Una infraestructura ferroviaria que nos hubiera podido permitir unir todo el país y lo más importante, ser más competitivo, porque está comprobado que los trenes son mucho más económicos para transportar no solamente mercancías, sino también personas y le da mayor competitividad y es más, para los daños que estamos expuestos en el Perú, son mínimos los daños con relación a los daños de todos los años que tenemos en la selva, en la sierra, en cuanto a las carreteras, ¿no? Entonces,
Eso es falta de planificación y de no aprovechar lo que tiene el Perú, ¿no? Desde recursos mineros, recursos forestales, gran potencialidad agrícola y no explotamos nada de ello. La innovación tecnológica, que es una agenda pendiente también para el país. Y como bien tú has dicho, no hemos encontrado las herramientas para buscar esa mayor eficiencia y disminuir los plazos y los tiempos en las distintas fases de lo que ahora conocemos como el ciclo de la inversión y en el pasado se llamaba la fase del ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tanto en las tres instancias de gobierno no sepamos hacer ni siquiera elaborar buenos proyectos de inversión? Y en segundo lugar, tocaste un punto muy importante que creo que nunca se ha discutido en el país. El sistema de contrataciones para proyectos. No tenemos un sistema de contrataciones especializado para proyectos en el Perú. Y creo que ahí está el drama de lo que vemos hasta el día de hoy, proyectos fallidos en colegios, hospitales, carreteras y una serie de infraestructuras que tú has hecho mención, ¿no? Entonces yo creo que una de las recomendaciones que sí comparto contigo es la especialidad en el mundo de los proyectos y que creo que esa mínima estructura funcional que tiene que tener el Estado, lo tiene que respetar todos, como tú lo has mencionado. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que no pueden ser islas. Yo creo que estos sistemas administrativos tienen que ser respetados por todos los que estamos imbuidos en en el Estado, ¿no? Y creo que ahí falta organismos serios, fuertes, como es un sistema de planificación, en primer lugar, un sistema de inversión pública que forme parte de este sistema de planificación, que es lo más coherente que sucede en muchos países, y creo que mientras que no se resuelva esos puntos críticos va a ser bien complicado. Y lo último, porque es tu especialidad, Celso, que conoces también el tema del sistema de contrataciones. Nuestro sistema de contrataciones ha sido construido desde un enfoque legalista, quizás de abogados de bufet, más allá de lo que significa el sistema de contrataciones del Estado para lograr, sobre todo en el mundo de proyectos exitosos, ¿no? Creo que ahí sí nos gustaría un poco tu análisis y algunas precisiones que tú consideres pertinentes. Nada más, César. Celso, disculpa. Muy bien. Sí, acerca del tema contrataciones, ligado a los proyectos de inversión, necesitamos igualmente, insiste, especialistas en contratación. No es posible que siempre me digan, no se puede hacer una licitación internacional. Yo tuve la oportunidad de hacer una y los precios se bajaron a menos de la mitad. Y se aprovechan nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, para proyectos de inversión, un fondo rotatorio de inversiones, o sea, todo el dinero concentrado en gobierno nacional, con especialistas, o sea, conozco muy especialistas en proyectos, pero especialistas que estudiaron fuera, tienen buena experiencia, pero nunca vieron un proyecto, ¿no? O sea, requisito debería ser mínimo 20 exitosos proyectos, ¿no? O revisión de 20 estudios, ¿no? O sea, gente que conozca de qué se trata, de qué está hablando, y que no sea muy teórico. Es importante la parte teórica, pero mucho más importante es la práctica, ¿no? Porque los libros, los documentos nos pueden decir muchas cosas, pero Perú es un lugar muy variado, con muchas situaciones diferentes, con una gran informalidad. Entonces, mi planteamiento sería cambiar la ley, la Constitución en la parte que dice que la ley de presupuesto debe tener el tema de las licitaciones públicas, ¿no? Debería existir una ley anual de contrataciones o de abastecimiento en general, ¿no? Que abarque todos los procesos técnicos de abastecimiento, de tal manera que ya no esté el tema de abastecimiento en la ley de presupuesto, porque eso rompe
el principio, ¿no?, de especialidad, de exclusividad, ¿no? Porque la ley de presupuesto dice, en los principios, la ley del sistema nos indica que la ley de presupuesto solo debe contener temas de materia presupuestaria. Pero en la ley de presupuesto usted va a encontrar de compra de celulares, uso de pasajes, ¿no?, que no tienen nada que ver con la materia propiamente presupuestaria. Entonces, si tenemos una ley anual de abastecimientos, allí debería darse mayor énfasis a la subasta inversa, ¿no? Una subasta inversa en la cual cada postor pone registra su cifra, su propuesta, y eliminar todo lo que son las adendas, ¿no? O sea, ya tenemos la experiencia. La experiencia de los últimos 10 años, pues no ha sido muy buena, pero igual tenemos que sacar lecciones de lo que ha ocurrido. No podemos seguir repitiendo lo mismo. Yo soy mucho más audaz en este tema de contrataciones. Yo digo, ¿por qué tenemos que hacer licitaciones públicas, contrataciones, o hacer concursos públicos de mérito? ¿Es mejor hacerlo así? ¿No? Esa es la pregunta que yo le haría a OCE o al sistema de abastecimiento. ¿Es mejor hacer los procedimientos o por qué no hacemos solamente subasta inversa y de inmediato echamos a andar todo? Y realmente el tema de presupuesto por resultado, que es un gran cliché interesante, importante, y que viene de los años 60 en Perú, porque el primer modelo de presupuesto por resultado es el presupuesto por programas, que nunca lo aprendimos bien, nunca lo aplicamos bien, o sea, porque los técnicos sí sabíamos lo que teníamos que hacer, pero el tema político se impone siempre y dicen, no, tienes que ser más práctico, tienes que ser más flexible, ¿para qué te haces problemas? Al proyecto ponle una meta nada más, ponle 100%, ¿no? Entonces, no, pues allí yo creo que tienen que trabajar los ingenieros con los colegas que están, los presupuestarios, para determinar bien metas y poder registrar bien los avances. Porque hasta ahora estamos acostumbrados a decir, oiga, esta entidad gasta más, ha gastado el 99%, pero ¿cuál es la calidad del gasto? ¿No? Hace unos días me preguntaban, ¿qué hacemos? Me decían, queremos observarle a tal entidad porque solamente ha gastado el 50% el año pasado. Entonces, se le debería sancionar. No, le digo, no es así. Lo que tienes que verificar es qué servicio tiene que brindar. Si con 50% de ejecución presupuestaria hizo igual o más que el año anterior, o sea, brindó más servicios, entonces es altamente eficiente. Y veamos la calidad de ese servicio, ¿no? ¿Fue mejor el servicio? Entonces altamente eficiente. Y se le quiere castigar por haber gastado menos. O sea, no entendemos. Yo recuerdo que hasta el año 2004, que dicté un curso en la Contraloría de Paraguay, se quedaron sorprendidos porque en Perú hacíamos la evaluación con 5 matrices, ¿no? 5 matrices un poco engañosas, ¿no? O sea, registraba los impactos de una variable sobre otra. Sin embargo, una de las matrices era podía ser pura invención, podría ser, ¿no? Entonces, casi siempre todos salían bien, porque se cambiaban los pesos que tenía cada indicador y todo el mundo salía bien. Pero esto significa pues que se tiene que afinar también la evaluación presupuestaria. Por lo menos ahora deberíamos estar trabajando en lo que es eficiencia. Es decir, cómo utilizamos los recursos. No es que si gasté menos, me van a observar porque gasté menos. No, tenemos que preguntar, oiga, ¿cuánto más hizo? O hizo igual que el año anterior. Por lo tanto, estaría reduciendo los costos promedios de servicio a la mitad, pero también verificar cuál fue la calidad de servicio. Y eso rige tanto para actividades como para proyectos, ¿no? Así es. Celso,
Justo lo que estás mencionando es sumamente importante y que también no se habla mucho. En el Perú, pues, sabemos, como bien tú lo has mencionado, el tema del presupuesto por resultados no es de ahora. Y es más, para que resulte el presupuesto por resultados, tenemos que hablar de un planeamiento por resultados, que también sigue en boga aquí en el Perú. Y es lamentable que los programas presupuestales, ¿no? Que es donde aparentemente su creación o su implementación en el Perú fue para llevar a cabo un proceso de acercamiento del Estado con el ciudadano, con la población de, ¿no? De a pie, toda la plataforma por parte del Estado, sobre todo si hablamos de servicios de salud, educación y una serie de servicios que tienen los distintos sectores y también involucrar a los gobiernos nacionales. Fue lamentable de que estos programas presupuestales lo manejen el área de presupuesto y los programas presupuestales pasa por un proceso de planeamiento y de seguimiento de la calidad del gasto, como tú bien lo has mencionado, y esa es planificación. Las áreas de planificación tienen que asumir en el futuro el rol de medición de la calidad del gasto, porque son las más indicadas. Eso no ocurre en el país. En el país no, nadie evalúa, monitorea la calidad del gasto. Y ahí es donde radica que hemos construido un Estado muy lejos de las necesidades de la población. Y lo vemos, las colas que existen para poder sacar una cita en el seguro, en los hospitales ninjas que han colapsado, más aún cuando estuvimos frente a la primera y segunda ola de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Creo que ahí nos desnudó como país que en realidad este periodo en buena hora que haya crecimiento económico, pero que el Estado no ha asumido su rol de dar, en primer lugar, buenos servicios a la población y, en segundo lugar, ser el promotor del desarrollo, ¿no? Porque para ello fue y será la existencia del Estado. Y somos creyentes de la economía social de mercado, pero para que exista una economía social de mercado se requiere un Estado fuerte que planifique, que ponga orden y que asuman las instituciones tutelares, entre ellos los organismos que supervisan, ¿no? Una serie de mercados, tanto de servicios públicos o incluso la propia inversión privada en distintos ámbitos del desarrollo, a fin de evitar esos abusos o esas condiciones de privilegios o de dominio en la economía. Creo que si no miramos en el futuro esa ruta, no vamos a poder construir, en primer lugar, institucionalidad, un Estado que esté acorde a esos retos, de, en primer lugar, de atender mejor a la población, pensando en las futuras generaciones de peruanos, y lo más importante, construir un proceso de desarrollo en que todos salgamos ganando, ¿no? Generar un empleo de mejor calidad y eso se logra, como tú lo has mencionado, con una estructura de diversidad productiva, con innovación tecnológica y preparar a nuestra gente a esos retos de desarrollo. Es decir, entre las reformas que están pendientes también no podemos olvidarnos del sistema educativo. El sistema educativo está colapsando y no está a la orden de lo que necesita el peruano para real realización, tanto de hombres y mujeres en el país. Es un poco, Celso, de que aprovechando lo que tú has mencionado, creo que es importante que el Estado nuevamente regrese no solamente a criterios de meritocracia, sino también a una serie de herramientas que no hemos olvidado de hacer, entre ellas la planificación, ¿no? El planeamiento, tanto institucional como con enfoque territorial, que no lo hacemos hace mucho tiempo. Así es, tiene mucha razón. Conocer esa, o sea, no solamente cada sistema administrativo, no, la interrelación de cada uno de ellos. La planificación. En Perú la planificación, como dice vulgarmente, es un saludo a la bandera, ¿no? En realidad, si yo trabajo en planificación en la zona más de mayor confort, porque es hacer lo que indica la autoridad, aunque después no se cumpla, ¿no? O sea,
hacer los buenos deseos, volcarlos en el papel, y allí también tenemos deficiencia, ¿no? Abusamos demasiado de objetivos literales, con mucha literatura y poca efectividad, ¿no? Un plan que sea, yo sería de la propuesta de que haya una ley del plan. Para mí, plan y presupuesto es lo mismo. Lo que pasa es que por razones burocráticas, académicas, se separan y ahí comienza nuestro calvario. El plan debe ser directo, o sea, ¿cuánto queremos crecer el próximo año? Entonces, ¿cuántos kilómetros de carretera se necesitan? ¿Cuántos kilómetros de trenes? ¿No? Por ejemplo, es muy loable y muy pocos lo reconocen, es el ferrocarril central del Perú, que viene ya más de un siglo. Sin embargo, con toda la modernidad se hizo la carretera central. ¿Y cuál tiene más problemas? Carretera central cada cierto tiempo se Así es. obstruye, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Que en la época de Balta estaban más adelantados o lo hicieron con mayor patriotismo esta obra, ¿no? Y el tema viene desde la educación. O sea, tenemos que formar jóvenes que piensen en crear sus propios trabajos. Desde allí tiene que comenzar. O sea, crear peruanos que quieran al país y que quieran aportar. Es decir, dar mayor importancia al sector privado. El Estado no puede ser demasiado grande, no puede ser para la clientela política. Yo soy partidario de eliminar los cargos de confianza, ¿no? Ya se van dando cuenta que eso no ha sido bueno, porque ahora ya quieren ponerle condición. Antes no tenía condicionamientos. Claro, ahora como es la oposición seguramente le están poniendo, ¿no? Porque no les cae simpático, bueno, diferentes motivos. Pero creo que, o sea, la reforma del Estado debe ser total. El plan debe ser de cumplimiento y allí debe haber sanciones, porque si no hay sanciones no pasa nada, ¿no? O sea, lograr los objetivos del plan. Ese plan se financia con el presupuesto. O sea, el plan responde a la pregunta, ¿qué voy a hacer para los próximos 3 años? Y el presupuesto es cuánto más o menos me va a costar eso. O sea, así de sencilla es la relación. Lo que pasa es que a veces los colegas lo hacen más complicado, ¿no? Si no, no estaríamos explicándolo. Es lo mismo que la transparencia. La transparencia se está confundiendo con publicar todo, a ver si alguien lo entiende, ¿no? Y es que a veces nosotros mismos, los colegas economistas, vemos la página del MEF y a veces para entenderlo tenemos cierta dificultad, ¿no? Imagínense el peruano de pie, ¿lo entenderá? ¿Entenderá algo? O sea, no se trata de publicar y publicar, sino hacer en un lenguaje más popular todo ello. Es por eso que hay una urgencia de un glosario de los sistemas administrativos, que todos conversen, que todos tengan los mismos términos, ¿no? Porque, por ejemplo, en presupuesto hablamos de metas, ¿no? Y tenemos un nivel que es actividad. En planificación, actividad significa otra cosa, ¿no? Significa tarea por realizar. Entonces, tenemos así que hacer todo un cambio y mantener directivas más permanentes. Por ejemplo, la ley de presupuesto le trae normas de austeridad. ¿Y cuánto ahorra el Perú por las normas de austeridad? Y cada vez lo hacen más complicado, ¿no? O sea, en lugar de agilizar el proceso, se hace más complicado, porque cada vez hay más prohibiciones. O sea, estamos como en los fines de los años 80, que la ley pues llegó a tener más de 500 artículos, cuando la ley de presupuesto no debería tener más de 10 artículos. Las normas de austeridad deben ser
parte de otra ley, una ley de austeridad de todos los sistemas administrativos, porque eso está yendo contra el principio de exclusividad de la ley de presupuesto, ¿no? Que dice que la ley solamente debe contener materia presupuestaria, pero contiene normas de abastecimiento del personal, de cómo ingresar al Estado. O sea, eso no son temas presupuestarios. Entonces, es por eso que hago referencia a una ley de los sistemas administrativos, una ley del plan, donde se obligue. O sea, no se trata solamente de buenas intenciones, sino de analizar la realidad, pues sobre qué estamos y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, o sea, un plan más puntual. Vamos a crecer tanto, para eso tienen que crecer los sectores, ¿no? Tenemos que hacer tantos embalses, acueductos, ¿no? Sistema de regadío, porque hablamos mucho del sistema de aspersión para ahorrar agua, pero nada, ¿no? O sea, creo que en Ica he visto bastante eso, pero en otras partes casi no funciona. Falta agua en Ica, pero ¿y qué hemos hecho? ¿Qué han hecho las universidades para convertir el agua salada en agua para regadío, ¿no? Como ha hecho Israel. Entonces, hay muchos temas que tratar, ¿sí? Y la escuela es el centro. La escuela solamente instruye hoy en día. Todos quieren ser más competitivos, pero no genera valores. O sea, no educa realmente al niño, al joven. Entonces, tendríamos que ir a todo un cambio. Se requiere un cambio. O sea, después de 200 años de un modelo de modelos diversos que no han funcionado, el país, los peruanos, o sea, sin ser patriotero, requieren cambios muy significativos. Y eso requiere con gente de mucha experiencia en la práctica, no solamente en los textos o de estudios fuera del país, que es importante. Yo considero que a todos aquellos que tienen mucha experiencia, enviarlos fuera para que entiendan mejor lo que van a estudiar, para que traigan esa experiencia y la difundan internamente. Entonces, ahí combinamos teoría y práctica, como siempre se nos enseñó en la universidad, ¿no? Bien, es lo que podría aportar, ¿no? Pero yo, cuando me refería a los cambios en el sistema de contrataciones, por ejemplo, si queremos hacer presupuesto por resultado, tenemos que darle a cada responsable del presupuesto por resultado su tarjeta para que compre directamente. Mira las ofertas que hay, yo requiero una computadora de este tipo. Oiga, ¿va a ser mejor si la hago por licitación o concurso público? No, porque tiene que haber responsabilidades. O sea, tiene que ser eliminar. Para mí, los cargos de confianza de los años 80 para acá, no hay un buen indicador de que haya habido mejor gestión, ¿no? Al menos si alguien tuviera información de que en la creación de esos grupos, ¿no? de confianza que hay en el nivel del sector público, de los gurús de los temas, ha mejorado, ¿no? En cuanto mejoró, o sea, quizá tenga que decirnos Servir, ¿no? Que ellos también tienen sus gerentes públicos, ¿cómo ha incidido eso o es solamente amistad, ¿no? Otra forma de ser funcionario de confianza, pero ya legalizado, ¿no? Sí, lo que tú has dicho es cierto. Es más, me acuerdo cuando, y era en un mundo muy distinto a lo que vivimos ahora en los últimos 30 años con la automatización, el ingreso de la computadora en el Estado, que lamentablemente en muchos casos solamente lo utilizaron como una máquina de escribir moderna, y al contrario, la PC es para hacer bases de datos que permita mejorar los procesos, los procedimientos dentro del Estado. Sin embargo, cuando existía el INAC, me hace recordar, yo estaba haciendo mis pininos en el INP, había todo una normativa y procedimientos de promoción del recurso humano, justo para darle unos minutos a Susan también,
de cómo se designaban el personal de confianza, y este personal de confianza no podía ser cualquier improvisado, sino que tenía que cumplir una serie de requisitos para asumir esos cargos de confianza, y era un número mínimo dentro de la institución. Es decir, los cargos jefaturales hasta de dirección eran, digamos, a través de criterios de meritocracia y de una combinación tanto de formación académica, background y experiencia que uno iba logrando en el tiempo con una serie de procesos de evaluación, y eso se fue dejando de lado y es más debilitando, ¿no? En los años 80 y lamentablemente con el ingreso del Fujimorismo desactivaron todos esos procesos de meritocracia, y hemos visto los casos, pues, es más, te digo, quien habla siendo un profesional de carrera, cuando vino estos procesos de, de despidos arbitrarios, quien me reemplazó fue un señor con secundaria completa. Es más, Celso, mira la injusticia que se hizo en el país, y seguro en muchos casos, quien habla nunca tuvo una ficha de evaluación para ser cesado. Yo tenía 31 años y tenía formación profesional, posgrado en ESAN, un curso de especialización en marketing y una serie adecuada al perfil que estaba ejerciendo en ese momento. Y todo eso fue destruido. Y lo que tú dices, ya estoy de acuerdo contigo. Los cargos de confianza tienen que ser mínimos, y es más, tienen que ser de cumplimiento obligatorio, cumplir con los perfiles de puesto. Y eso no se da en el país. Lo vemos todos los días, tanto en el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Al respecto, Susan, grato siempre que nos acompañes en Encuentro Económico, y un poco qué nos puede decir de la perspectiva que ve Global PEC en cuanto como reto para el país de la mejora del recurso humano, más aún cuando se trata en el ámbito público. Buenos días. Muy buenos días, señor decano. Agradezco la presencia de nuestro especialista Celso Navarro el día de hoy. Y bueno, comentar también acerca de mi experiencia de muchos años, por ahí, por el año 2007, 2008, trabajando en el gobierno. Tuve la oportunidad de laborar en la Contraloría General de la República, donde conocí a Celso Navarro y pudimos trabajar juntos desde el área de auditoría y posteriormente desde fiscalización patrimonial, que esa experiencia luego se respaldó con los estudios de maestría que realicé en España. Y pude ver en esa época, hacia atrás, cómo era la realidad de nuestro país desde el sector público, ¿no? La estructura del Estado en el cual nosotros estamos en este momento viviendo, ¿no? Ya que nuestro Estado se respalda por los poderes tanto ejecutivo, legislativo, judicial, pero también por los sistemas administrativos que ha mencionado Celso, ¿no? En este caso tenemos el sistema administrativo de planeamiento, de presupuesto, de tesoro público, el sistema nacional de contabilidad. Y el objetivo de todo el aparato gubernamental es poder brindar los servicios tanto de educación, salud, transportes, comunicaciones, pero viendo la ejecución en este momento hemos mencionado, bueno, ha mencionado Celso, no solamente se trata, y lo que se menciona desde esa época es la ejecución presupuestal, sino la calidad, ¿no? La calidad de la ejecución presupuestal, pero ahí hay un detalle adicional. No solamente es también la calidad de la ejecución del gasto, sino también la calidad en la gestión de las personas que manejan los recursos públicos, ¿no? Entonces, en ese caso, también hay una brecha en los requisitos que deben de tener los profesionales que administran los recursos de nuestro país, ¿no? Sobre todo para esta ejecución que se está mencionando, de un aparato gubernamental tan grande, en el cual nosotros tenemos los recursos para poder crecer mucho más, ¿no? Pero ahí existe esa brecha que no se cierra, justamente también porque ese es un punto importante que de repente no se menciona, pero debería de enfocarse muchísimo más, ¿no? Toda esta experiencia en el sector público, y como lo acabo de mencionar,
el poder salir del país y estudiar un posgrado en una universidad tan importante como la que he estudiado, me ha permitido también, gracias al acompañamiento de un equipo humano bastante amplio, poder liderar escuela de graduación continua Global PEC de alcance internacional, que en este caso nosotros somos una escuela de gestión, pero también somos una escuela de gestión pública que cuenta con profesionales altamente calificados como los tenemos en este momento presente a Celso. En nuestra escuela de posgrado, gracias a las alianzas internacionales que contamos, bueno, esta semana se ha firmado un convenio con la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador y también con la Cámara de Comercio de Colombia. Nos permite poder mencionar algunos beneficios que también van a tener los colegiados, en este caso los miembros de la orden del Colegio de Economistas, al poder llevar una especialización en finanzas, en inversión de toda nuestra oferta académica. Van a tener como uno de los principales beneficios para poder fortalecer sus conocimientos en su desempeño actual de trabajo y quizás también mejorar sus oportunidades laborales, la opción de poder tener una diplomatura de doble y triple certificación internacional. Asimismo, también la participación en eventos de orden empresarial, de orden académico, totalmente gratuitos por estudiar con nosotros. Y también la posibilidad de tener docentes de diferentes partes del mundo, gracias a con los cuales nosotros tenemos, así como también asesorías específicas en temas empresariales que se puedan realizar, pero también algo importante que quisiera mencionar es los temas de investigación que se tienen que profundizar en nuestro país. Liderando una escuela de posgrado, puedo mencionar que nuestro país necesita investigación. Nosotros ofrecemos también ese beneficio de publicaciones científicas gracias a las universidades internacionales que nos respaldan. Y el poder realizar mucho más investigación científica como los países desarrollados va a ser un punto muy importante de desarrollo que nosotros vamos a tener, sobre todo para poder optimizar, como lo acabo de mencionar, no solamente la ejecución del presupuesto, sino también la calidad del mismo, pero en este caso respaldado por la calidad de la gestión que realicen las personas que en este caso ejecutan y administran los recursos públicos que beneficiarían a tantos millones de peruanos en nuestro país. Ese sería el alcance que quería mencionar, señor decano, y muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo también por trabajar juntos en esta alianza estratégica en beneficio de todos los miembros de la orden. Al contrario, Susan, siempre grato de que estés presente no solamente en el espacio de encuentro económico, sino lo más importante, la alianza estratégica que tenemos entre el Colegio Economista de Lima y Global PEC, que creo que es una oportunidad no solamente para los economistas, sino en general para otras profesiones, cómo elevar sus capacidades, más aún cuando se trate de que uno tiene que estar inmerso en la cosa pública, ¿no? Es una de las estrategias o ejes que están pendientes de mejora de la calidad del recurso humano en el Estado. Celso, para los últimos minutos y aprovechando tu participación en el encuentro económico, ¿qué recomendaciones con tu experiencia en la Contraloría General de la República para fortalecer una institución tutelar, yo creo, no solo para la institucionalidad, sino para poder promover una mayor eficiencia, lo que tú has mencionado, de los recursos públicos en beneficio de la población? ¿Qué es lo que, más de lo que digamos como debilidad, yo diría como reto en el futuro, debe asumir quizás algunos campos que debe asumir la Contraloría para buscar justo no solo el logro de proyectos exitosos en bienestar de la población, en mejor infraestructura para la competitividad, sino también en cuanto al seguimiento del gasto público en los servicios que brinda tanto el gobierno nacional, el gobierno local,
los gobiernos regionales en pro de la población. ¿Qué recomendaciones tú le darías en el momento actual a la Contraloría General de la República? Bueno, la Contraloría está abocada justamente a revisar, ¿no? La legalidad del gasto. Entonces, pero si yo legalizo un acto que quiero realizar, la Contraloría ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, por ahí vienen los temas. Es por eso que algunos dicen, pero ¿qué hace la entidad, no? No, solamente hay que ver la legalidad. Si yo gestiono una ley, un decreto supremo donde me exceptúa o me da ciertas facilidades, entonces la Contraloría ya no puede decir nada, porque solamente controla la legalidad del gasto, de la ejecución del gasto, ¿no? Igualmente yo creo que también la entidad necesita especialistas, o sea, no solamente ingenieros, ¿no? Para ver el tema de obras, sino ingenieros con amplia experiencia. O sea, no solamente si tiene maestría, doctorados o estudios, sino cuántas obras ha revisado, en cuántas obras ha participado, cuántas obras exitosas, cuántos estudios ha realizado. O sea, yo creo que tenemos que ir por el lado de la práctica. Por eso yo insisto mucho en el tema de la praxis, porque eso es lo que nos da mayor alcance y mayor capacidad para poder hacer una observación o ver una desviación en cuanto al uso de los recursos. Pero si no conocemos eso, entonces nosotros los economistas también podemos hacer el análisis, ¿no? Numérico, pero en la práctica, ¿cómo funciona eso? ¿No? O sea, conocemos la ley de contrataciones, vemos toda la parte que nos corresponde como economistas, pero ¿cuántos proyectos hemos supervisado? ¿Qué experiencia tenemos? Igualmente, o sea, el tema experiencia es fundamental, ¿no? Yo creo que con algunos, por ejemplo, algunos colegas no están de acuerdo con las nuevas tendencias, el control. Yo que he estado en contrataciones a cargo de abastecimiento del MEF, me acuerdo hace muchos años, aunque las tendencias siguen iguales, yo sí requerí la presencia de Contraloría en el comité para que haya mayor presión en cuanto al control, pero no tuvimos la oportunidad de contar con un especialista. O sea, lo que es el control concurrente, ¿no? En el momento. Tiene su importancia. El problema está en que si quien quiere desviar recursos o hacer algo dentro de un procedimiento y tiene mucha experiencia, lo va a lograr, porque ya así esté la presencia de un especialista de la Contraloría, un supervisor, lo van a hacer de todas maneras. Entonces, por ahí viene la debilidad también del control, los controles simultáneos, el control concurrente. Pero son buenas alternativas, ¿no? Como se dice en teoría, es mejor ir revisando antes para no después estar llorando sobre la leche derramada que se perdió tanto, ¿no? Pero, o sea, si sabemos ya que se va a perder, el otro año seguramente nos van a informar que la pérdida ha sido un poco más, 23.000 millones seguramente, en cuanto a corrupción. Pero, ¿qué estamos haciendo para evitar eso? No, aparte de control concurrente, porque en el año 90 yo trabajaba en el MEF, estaba en la Oficina de Defensa Nacional, ya a veces ya no nos quieren en la gestión porque no somos muy flexibles, ¿no? Flexibles en el sentido de que tenemos que decir sí, sí señor, ¿no? Entonces, nosotros proponíamos que se preparen equipos de inteligencia para luchar contra la corrupción. Y yo creo que la corrupción está yendo adelante porque tiene todos los equipos, tiene toda la tecnología y no hay equipos de inteligencia
¿no? Con expertos en el tema para detectar, ¿no? los procedimientos, los procesos que están ocurriendo, ¿no? Y poder ya comenzar a disminuir, ¿no? Que el otro año no se informe que va a ser 23.000 millones las pérdidas del Estado por corrupción, sino que sean 20, 18, 17, pero actuar con equipos altamente técnicos, no políticos, ¿no? Para incidir en ir corrigiendo el tema corrupción. O sea, no es un proceso inmediato, es de largo aliento, es de ir creando conciencia en la gente, generando valores. Por eso yo decía, el tema valores viene desde la escuela, ¿no? No solamente el hogar. Tiene que la escuela reforzar esos valores, la sociedad reforzarla en diferentes formas para que la corrupción vaya desapareciendo. No va a desaparecer totalmente, pero tendríamos que irla reduciendo. Así es. Gracias, Celso. Me quedo con lo último. Yo comparto con esa visión de esos equipos multidisciplinarios técnicos de lucha contra la corrupción que ojalá que se implemente en el futuro por parte de la Contraloría, y creo que todos los actores deben de comprometerse en esa lucha, incluyendo el propio sector privado, porque no ganamos nada como país si que contribuimos y alimentamos la corrupción. En verdad, para mí ha sido un placer contar con tu presencia, Susan, como siempre. Espero que tener la oportunidad de compartir otros temas con ustedes, y en especial también a tu persona, Celso, que en primer lugar eres miembro de la orden profesional, y creo que con tu experiencia, tu expertise, podemos ir construyendo también una mayor participación del Colegio Economista de Lima en el quehacer nacional, porque también es un reto pendiente, no solo para el Colegio Economista de Lima, sino para los colegios profesionales. Desde aquí, desde el set del Colegio Economista de Lima, de su canal YouTube, abrazos a cada uno de ustedes, y nos encontramos el próximo sábado para tratar temas importantes, más aún que de evaluar, ¿no?, el discurso del presidente de la República, que seguro nos va a dar a conocimiento el día 28 de julio. Buen fin de semana y abrazo nuevamente para ti, Susan, Celso. Gracias. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Hasta luego.